cuando escuchás opiniones donde ideológicamente estás en la otra vereda, digamos, o cuando no tiene sentido lo que te proponen, no le prestás mucha atención. Por ejemplo, escuchar a Kicillof siempre me apasionó. Me parece un tipo súper divertido cuando se expresa. Y bueno, vos recordarás, no sé, temas como la Antártida, la provincia de la Antártida, o... Bueno, ahora estos días dijo la Argentina y los demás planetas. Es como un niño con un micrófono, Kicillof, cuando lo escucho hablar. Lo que pienso es que Kicillof cree en un estado infinito, y cuando vos crees en un estado infinito sos comunista. Digamos, o crees en la libertad o no crees en la libertad. Creo que hay muchos que no leen que se dio vuelta la página y que la propiedad privada hay que defenderla, que hay que defender la libertad individual, que hay que defender cuestiones que hacen al progreso, ¿no? Entonces es un sector de la sociedad que plantea batallas que pasaron de moda y no lo comprenden. Está claro que cuando perdés el poder, cuando perdés en el campo de las ideas y cuando te das cuenta que del otro lado hay un modelo que probablemente termine en el éxito y que lo tuyo fue un rotundo fracaso, bueno, es lógico que tiendes a... que la tendencia sea a que te disuelva. Y me parece que estas internas feroces van a hacer que el kirchnerismo, o que en tal caso el peronismo se reconfigure, ¿no? Las ideas de izquierda van a terminar desapareciendo de la faz de la galaxia, digo, porque no tiene ningún tipo de sentido que la izquierda siga sobreviviendo en términos de ideas. De hecho, hoy suman 2%, 1%. Primero que el kirchnerismo ganó elecciones, la izquierda no, ni nunca las va a ganar, porque es un esquema limitado de pensamiento. No quiero ser muy cruel, pero digo, es un 2% de un grupito de la sociedad que bueno, qué sé yo, que piensa que el mundo no es como es. Pero hay que reconocerlo bueno, el kirchnerismo fue desde lo político, fue muy bueno, evolucionando y ganando elecciones, cosa que la izquierda no. Ahora, como vos bien dijiste, es chamanismo económico, en algún momento se termina. Bueno, hoy en día se terminó, y un día todo el mundo se dio cuenta que era chamanismo económico y que en definitiva lo único que había logrado era, después de 20 años de tener el máximo poder en Argentina y de manejar todos los rincones de la patria, lograron que estemos hundidos en un 60% de pobres, un 57% de pobres. Pero no hay que desconocer que gobernaron y que tuvieron el poder absoluto durante 20 años y que fueron muy inteligentes haciendo política y ganando elecciones. Porque desconocer eso es cerrar los ojos cuando tenés enfrente los últimos 20 años de historia. Pues Macri cometió obviamente un montón de errores en sus 4 años de gobierno. Sí. Terminamos con cepo, no pudo solucionar la inflación, terminó con más pobres de los que empezó su gestión. Ahora, pero nadie se olvidaba de los 12 años anteriores que gobernó el kirchnerismo con sus formas. Y sin embargo un día dijeron, bueno, no, prefiero que venga un kirchnerista a seguir otros 4 años con Macri. Y bueno, y lo tuvimos a Alberto, y así todo, Alberto fue lejos, y te digo que no sé si se va a poder superar, que ha sido el peor gobierno en democracia. Bueno, de hecho fue el único que se animó a encerrarnos 1 año y medio, ¿no? O a cerrar escuelas 1 año y medio, digamos, ¿quién otro se animó? Se fue con un gobierno destruido y sin embargo Massa te sacó el 44% de los votos en la última instancia de balotaje. Yo creo que las ideas de la libertad creo que tienen una nueva página en la historia grande y en la historia grande de la Argentina, pero creo que todavía hay mucho por hacer desde la batalla cultural. Yo creo que nos faltan 20 o 30 años para entender qué pasó. Sí, lo que te puedo decir, yo estuve 10 años compartiendo medios con Javier Milei. A mí no me gustaba mucho llamarlo batalla cultural, me chocaba un poco. Después lo entendí por qué se denominaba batalla cultural, pero me costaba un poco, porque pensé que era un debate de ideas entre gente que no opinaba como yo y que yo consideraba que estaba equivocada, y mis ideas que efectivamente yo creí correctas o creo correctas. Y después te das cuenta que sí, que es una batalla cultural, que es efectivamente la denominación batalla está perfecta. Las ideas de la libertad te dan prosperidad, te dan por supuesto libertad individual, te dan crecimiento. Ahora el tema es que si vos no das la batalla cultural, cuando vos tenés ese crecimiento, esa prosperidad y todo eso llegue, vamos a volver a discutir, por ejemplo, temas como la redistribución del ingreso, ¿no? Porque cuando seamos prósperos vamos a discutir, pero el gordo Dan tiene $1 millón, Adorni tiene $500.000 y este tipo no tiene nada porque se quedó en la casa. Bueno, hay que darle algo. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Bueno, vamos a sacarle al gordo Dan y después vamos a sacarle a Adorni. Y eso es lo que sistemáticamente ha pasado. Vos hace 30 años en Argentina no discutías en una mesa de café o en un almuerzo familiar sobre
equilibrio fiscal. Nadie sabía ni lo que era. No Claro. discutías endeudamiento, no discutías presión impositiva, no discutías emisión monetaria. Hasta te diría que no discutías temas como inflación. Y hoy yo creo que gran parte de la sociedad te puede hablar de lo que es el equilibrio fiscal, de lo que es el déficit, independientemente de que opinemos distinto, pero todo el mundo sabe lo que es la emisión monetaria y las funciones del Banco Central, y eso creo que eso quedó para siempre. Vos tenés gente del gobierno anterior hablándote de pobreza, o hablándote de inflación, o hablándote de corrupción incluso. E incluso yo creo que en algún punto creen lo que dicen. Creo que genuinamente hay una parte de ellos, porque yo con algunos he hablado, que efectivamente están convencidos que fueron el peor gobierno de la historia. Pero hay otra parte que no, que realmente estaba convencida de lo que hacía y que creen que vos sos un vendepatria, un imperialista y un dictador. Yo no he visto a nadie de izquierda quejándose de los impuestos, sinceramente te digo, o revisando qué impuestos se bajan y qué impuestos no. Sí, bueno, pero es como el que te dice, che, vos prometiste que ibas a cerrar el Banco Central y no lo cerraste, claro, o que ibas a levantar el cepo y no lo levantaste. Ante esa postura no puedes decir nada, porque efectivamente quien no comprende el desastre en el que estábamos inmersos, y además que yo le hice la primera entrevista a Milei electo, el 20 de noviembre la primera entrevista se la hice yo. Sí. Y él en esa entrevista me dijo que al menos le iba a llevar un año ordenar la economía, como para andar pensando en levantar el cepo o en hacer un esquema de ir transformando el Banco Central y llevarlo a la mínima expresión hasta hacerlo desaparecer. El que no razona que Argentina estaba a punto de volar por los aires y de meterse en la peor crisis de su historia y probablemente de la historia de muchos países alrededor del mundo, no vale la pena explicarles, porque no te van a entender, porque no lo quieren entender. Yo venía de la típica familia donde tenías una parte bien radical, Sí. otra parte bien peronista, donde se convivía en esa disyuntiva radicales peronistas. O sea, me crié en tal caso con la tradición política, y después fue pasando el tiempo. Al principio me interesó meterme en política, después le fui perdiendo el gusto. La verdad es que no podría identificar cuándo fue que... Yo creo que me marcó mucho, tal vez, Sí. me marcó mucho el 2001. Sí, a mí no me agarró la crisis del 2001, porque de esa casualidad de la vida, nada, la guita que tenía en los bancos la había sacado. Yo tenía 21 años, o 20 años, o sea que no, tampoco era. Pero para mí era un dineral. Claro. Y lo había sacado del banco y no, a mí no me afectó, pero me afectó ver un sistema roto, que en ese momento tal vez no entendía mucho las causas del sistema roto. Yo creo que ese pudo haber sido un clic para empezar a ver dónde estaba la llave para salir de la miseria, ¿no? Me parece que también empezó a despertar del otro lado un montón de gente que empezó a sentirse incómoda con la política tradicional, porque en definitiva no escapaba la política tradicional del kirchnerismo. Se fue al extremo yo creo que el gran error que cometieron fue creer que no se iban a ir nunca. Y cuando creyeron eso, creo que empezaron a cometer errores. Nadie en su sano juicio puede ir con un bolso en el auto con ametralladoras y millones de dólares. Digo, la única manera que tenés de hacer eso es porque pensás que no te vas a ir nunca, y que en tal caso, si te pescan en el medio, no va a haber problema porque sos omnipotente y tenés la sumatoria del poder y lo usás para el mal. Yo conocí a muchos expresidentes y todos tienen un algo. Yo estuve, por ejemplo, con Menem, y Menem, sin que me hable, tenía una mirada que te hipnotizaba de una manera que te entendías por qué había estado 10 años, una década, siendo el tipo más poderoso de la Argentina y de lo que hizo en esos 10 años, con sus luces y sombras. Y vos mismo lo ves a Macri y tiene un algo, la ves a Cristina y tienen ese algo que los hace distintos. Repito, que te puede gustar más o menos, que puede ser mejor o peor, o que lo puedes haber votado o aborrecido, pero todos tienen algo. Y ¿qué tiene Milei? Efectivamente Milei tiene ese algo. Tiene ese algo que lo hace distinto, y que es un tipo que claramente entendés por qué es presidente. Pero cuando lo ves, entendés por qué es presidente, por qué logró lo que logró. De hecho, los que no llegaron a ser presidente, Sí. muchos de ellos no lo tenían. Larreta era uno. No tenía ese algo. Vos lo veías y no era una persona que vos decías, este tipo va a ser presidente. El aura no se compra. Hay días que me gusta explicar cosas al detalle, y esa posibilidad me la da Peralta. Me parece útil. Bueno, con Fabián es un clásico. Fabián es un clasicazo, te diría. De hecho, hay gente muy triste
ahora y preguntándote en las redes si lo vas a extrañar a Fabián. Bueno, me lo llevo a la, no sé, haré conferencia en la legislatura, me lo llevo me parece que está buenísimo que empiece a haber esas definiciones de separar las ideas, de separar el resto, Claro. ¿no? Porque de hecho, de hecho Santoro también lo dijo hace poco, dice, bueno, Manuel, un tipo bárbaro, divino, hermoso, hace bien su laburo, pero defiende ideas horrendas, bárbaro, porque no hay que meterse con cuestiones personales. Es obvio que el periodista busca el título, pero porque uno lo buscaba también cuando estaba en los medios. Claro. Eso es razonable. El tema es si vos buscas el título, ¿desde qué postura buscas el título? ¿Buscas el título con la picardía y la inteligencia de hacer la pregunta justa, o de ser agresivo, o de meterte con temas personales, míos o del presidente, no importa, o algún ministro, o diciendo una fake news, o digamos, cuál es la manera que le buscas a ese título? Yo el título que lo buscan con la pregunta inteligente me parece sensacional. En general, es muy aburrido escuchar a un funcionario. Entonces, le tuve que encontrar la vuelta para que escuchar a un funcionario no sea tan tedioso como lo fue siempre. Creo que se han logrado cosas fabulosas, creo que se han logrado cosas que se creía que se iban a lograr, pero un poco más lentas, como la baja de la inflación, por ejemplo. La ley bases, o sea, a mí me sorprende cuando dicen, bueno, este gobierno va en contra de las instituciones, en contra de la democracia, incluso algún constitucionalista medio perdido que dice que vamos en contra de la Constitución y qué sé yo. Y lo cierto es que a pesar de ser minoritarios en el Congreso, por lo menos por ahora, tanto en diputados como en senadores, aprobar leyes como la ley bases es un milagro democrático, digamos, ¿no? Un milagro de gestión. Así que creo que ha sido un gran año donde todos nos hemos logrado, me parece, asentar en nuestros lugares. El que no pudo dar lo mejor se ha ido, o el presidente lo ha echado, lo ha corrido, le ha pedido que se vaya a su casa. Creo que ha sido un año también de mucho aprendizaje y de aprender a convivir con la política, ¿no? Creo que todo lo que viene va a ser muy muy bueno porque se han puesto los cimientos para que finalmente nos normalicemos. No hay que ser un kirchnerista hablando de inflación, en el sentido de la herencia y en el sentido de lo que te deparaba el futuro con esa herencia. Hace unos días, refiriéndose a que gracias al PRO no hay más piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero que si realmente fuese así, les tomó 17 años. Pero como no es así, por suerte no tienen que justificar por qué no lo lograron en 17 años y simplemente decir no lo logramos. Incluso cuando eran gobierno nacional también, ¿no? Que compartían color político en ciudad, en nación y en provincia. Acá nosotros no compartimos color político ni con la ciudad ni con la provincia. Yo creo que es un error afirmar cosas que no son. Durante muchos años han transformado la ciudad, pero no con los piquetes. Con los piquetes no han hecho nada. Justo con los piquetes no han hecho nada. O sea, tienen un montón de cosas buenas para contar de lo que han hecho. La verdad es que sí. Digamos, decir lo contrario sería mentir. Ahora, los piquetes no fue una de ellas. Uno tiene que debatir ideas, no tiene que debatir personas. Y me parece que ese es el camino. No es ni la chicana, ni el andar mintiendo sobre qué hice o qué hice bien o qué hice mal en los últimos años. Aparte me parece que los modelos están claros. Sí, claro. Me parece que el que vota kirchnerismo sabe la idea que tiene en la cabeza y sabe lo que vota, el que nos vota a nosotros también, el que vota lo que queda del PRO sabe lo que vota y así me parece que pasa con todos los candidatos y eso me parece que está bueno. Yo siempre estoy bien, siempre estuve bien, hay días que te sentís tal vez más estresado o más cansado, uno tiene un nivel de autopresión muy alto, pero bueno, la verdad que el equipo humano que hay al margen de lo obvio, ¿no? Que es Karina y Javier Milei, todo el equipo que me acompaña a mí en mi día a día, muchos están acá acompañándome en el detrás de cámara, pero todo el equipo que me acompaña es un equipo humano maravilloso, que te hace que todo sea más llevadero, ¿no? Porque la verdad que acá el estrés es muy alto, más para los que no venimos de la política, Claro. de los que no fuimos, no somos ni seremos políticos jamás, como en mi caso. Esto tiene un costo muy alto. Por supuesto. Tiene un costo muy alto desde lo personal, tiene un costo muy alto en todos los aspectos. En todos los aspectos tiene un costo muy alto, pero estoy muy bien y con muchas ganas de seguir adelante, con muchas ganas de seguir haciendo lo que siempre dijimos que había que hacer y que nadie hacía y
Y que de hecho fue el por qué me hizo clic la cabeza y un día dije que sí y pasé al gobierno, digamos, porque era ahora o nunca, digamos, era todo lo que veníamos diciendo públicamente, bueno, el momento era hora de acompañar y creo que eso es lo que te da en definitiva la fuerza, las ganas y la motivación para seguir adelante y aparte porque estamos convencidos de que todo va a salir bien, Totalmente. de que todo está saliendo bien y de que estamos llevando la Argentina a otro nivel, por supuesto, con todos los pormenores, los altos y bajos y con todo no es lineal, ¿no? Como dice el presidente, no es algo lineal, Obvio. es algo que se construye todos los días, que tenés días muy buenos, tenés días donde las cosas te cuestan más, pero siempre para adelante y siempre teniendo bien en claro cuál es el norte, que en definitiva es lo único que importa, ¿no? Que es hacia dónde vas, porque si sabes hacia dónde vas, de una manera u otra, quédate tranquilo que vas a llegar. Y creo que las veces que hemos fracasado porque efectivamente no entendíamos cuál era el norte y porque además estábamos enviciados con el cortoplacismo. Y bueno, yo creo que eso nos destruyó. Bueno, hoy estamos pensando en otra cosa, digamos, estamos viendo una Argentina para nuestros nietos, ni siquiera para nuestros hijos. Y bueno, y para eso hay que darlo todo, y acá estamos.